Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de T-Soluciona. Hoy os voy a hablar sobre las diferencias de las torres de circuito abierto y las torres de circuito cerrado. En primer lugar, vamos a diferenciar qué es una torre abierta y una torre cerrada. Una torre abierta es una torre en la que en su interior hay una serie de bloques de plástico que permiten el contacto íntimo entre el agua y el aire. Es decir, cuando esos bloques reciben el agua desde la parte superior de la torre, tienen una serie de orificios que también permiten que el aire pase a través de ellos desde la parte inferior. Por lo tanto, se produce ese intercambio térmico dentro del relleno. Por eso se llaman torre de refrigeración de circuito abierto. El agua está en contacto íntimo con el aire. Por el contrario, una torre de circuito cerrado lo que tiene en su interior es un serpentín tubular, ¿de acuerdo? Suele ser de acero galvanizado, puede ser de acero inoxidable, a través del cual pasa el circuito cerrado, el circuito del agua de proceso de nuestra enfriadora o de nuestro proceso a enfriar, mientras que ese haz tubular es, digamos, rociado por un agua que hay en la balsa de la torre y que es recirculada por una propia bomba que tiene la torre y está en continuo rociando dicho serpentín para producir esa evaporación y esa refrigeración. Hablemos de las ventajas de la torre de refrigeración de circuito abierto. Las ventajas son 4 principalmente. Una es el coste inicial. Es la solución más económica para refrigerar agua, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, el coste de una torre cerrada puede ser aproximadamente 3 veces más el coste de una torre abierta. Segunda razón, la eficiencia energética. También es la solución más eficiente energéticamente hablando para refrigerar agua. Ni torres de refrigeración cerrada, ni enfriador adiabático, ni aeroenfriador necesita tan poca instalación o potencia instalada para refrigerar un calor dado. Es la manera más sencilla y más eficiente de refrigerar el agua. Por otro lado, 3, está el peso. El peso del equipo de una torre abierta es bastante menor que una torre cerrada o un dry cooler. ¿Por qué? Porque toda la parte interior, el corazón, es material plástico. Si bien es cierto que cuando está lleno de agua pesa más, pero es un equipo que no tiene casi estructura, por lo tanto el peso es muy contenido. Y por último, 4 es el espacio necesitado. Al ser tan eficiente necesita de muy poquito espacio para ser instalado y es una gran ventaja cuando hay problemas de espacio en cubiertas o en diseños nuevos donde por razones arquitectónicas o cualquier otra razón el espacio es limitado. Dicho esto, vamos a pasar a las ventajas de la torre de refrigeración de circuito cerrado. Las ventajas de las torres de refrigeración de circuito cerrado son principalmente 3. La primera es la seguridad en cuanto al control de la legionela. ¿Por qué? Porque todo el agua que es susceptible de tener esa dosificación de productos de legionela está focalizada en el agua de la balsa de la propia torre. Ese agua de la balsa es recirculada por una bomba que tiene anexa la torre cerrada y se vuelve a dispersar por encima de la batería tubular, ¿no? Entonces está muy focalizado ese riesgo de la aparición de un positivo de legionela. Por otro lado, también el coste de la explotación es menor debido a eso mismo, debido a que como necesitamos menos cantidad de producto reactivo para tratar ese agua, pues el coste va a ser menor. Además, el mantenimiento de una instalación con torre cerrada es inferior. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos enfriando en el circuito cerrado es el agua de proceso. Ese agua de proceso va a enfriar normalmente un condensador de una enfriadora. Con una torre de circuito cerrado ese condensador va a estar en perfectas condiciones, no va a necesitar ningún tipo de mantenimiento, sustitución, no va a haber fugas, ni siquiera vamos a tener que limpiarlos, sobre todo cuando se trata de intercambiar condensadores de placas. Por lo tanto, menor coste de explotación también. Y por último, la gran ventaja es la maniobrabilidad, la manejabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque con una torre cerrada se puede hacer el free cooling. El free cooling, como muchos de vosotros sabéis, se trata de bypassear la enfriadora pasando directamente el agua de la torre de refrigeración a los climatizadores. Esto, que nos lo permite en determinados momentos la climatología, es una grandísima ventaja a nivel de eficiencia energética
porque nos quitamos el mayor consumo de energía que tiene una instalación de climatización. Además, las torres cerradas permiten trabajar con caudal de agua variable dentro del circuito cerrado. En una torre abierta no, porque se producirían zonas sucias de deposiciones en el relleno. Y por último, también una torre cerrada nos permite refrigerar cualquier tipo de fluido, ya no solo agua, sino también agua con glicol para evitar la congelación de la instalación, aceites, gases refrigerantes, etc. Por lo tanto, la conclusión es que las grandes ventajas de la torre abierta es su precio, es su eficiencia energética, es el poco espacio que necesita para su instalación y es el poco peso que tiene el equipo, ¿de acuerdo? Por otro lado, la torre cerrada, la gran ventaja que tiene es la seguridad frente a la legionela, los bajos costes de explotación y la mejor manejabilidad de la instalación. Dicho esto, creo que tenéis suficientes argumentos, razones para poder recomendar a vuestros clientes la solución que mejor les convenga, y si no, podéis escribirme un correo electrónico a info@t-mediosoluciona.com, que estaré encantado de ayudaros y de que podamos debatir de distintas cuestiones sobre lo que aquí hemos hablado. Nos vemos pronto, hasta la próxima. Muchas gracias.